interés también, por supuesto. Se ha hablado mucho del amor, se ha hablado muchas cosas que tienen que ver con diferentes definiciones o diferentes formas en que podemos amarnos los seres humanos. Y agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos concede, hermanos, de estudiar un mensaje más. Quizás al principio usted se va a dar cuenta que ¿qué tiene que ver esto con el amor? Va a hablar quizás algo que es diferente, pero tenga paciencia porque queremos presentar algunas cosas aquí, hermanos, y me anticipo diciéndoles que tiene que ver con un poco más bien no un poco, sino con mucho que tiene que ver con la adoración. Y después vamos a concluir, por supuesto, con el verdadero amor por el cual tenemos que adorar al Señor. Digno de ser amado. Y vamos a ver algunas cosas aquí. A manera de introducción, podemos decir que la familia humana, después del pecado, escuchemos bien esto, hermano, o fijémonos bien, después del pecado, se dividió en dos grupos. En los días finales también de la humanidad, nos dividiremos en dos grupos en el mundo: los que adoren y amen a Dios o aman a Dios, y los que adoren y aman al enemigo, a Satanás. No habrá un grupo neutral, no habrá algo a medias, sino en un momento Cristo mismo lo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y esas palabras, hermanos, no son palabras hirientes, sino palabras de llamado, porque Dios sabe lo que hace, y Dios sabe, mis hermanos, por qué es importante que nosotros adoremos a Él. Ahora, vamos, antes de que yo hable de dos jóvenes que adoraban o adoraron a Dios, déjenme explicarles un poquito, más bien leer una cita aquí que tengo, que lo conseguí en el libro Patriarcas y Profetas, y dice de esta manera, hablando de la adoración en el cielo cuando Satanás o cuando Lucifer se rebeló. Y dice: los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo, y postrándose ante Él, le rindieron su amor y adoración. Noten las palabras ahí, que van unidas también. Le rindieron, ¿qué dice aquí? Su amor y ¿qué? Y adoración. Dice: Lucifer se postró con ellos, pero en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Noten hasta dónde llegó Lucifer después de la rebelión, después de que él ya había, ahora sí que había descubierto eso a la luz, por así decirlo. Vieron que él estaba en contra, pero cuando fue invitado, o fueron invitados a adorar a Jesús, dice que él también se postró. ¿Y qué hizo? Y también adoró. Pero dice: la verdad, la justicia y la lealtad luchaban contra los celos y la envidia. La envidia hacia Cristo Jesús. Dice: la libertad y la justicia y la lealtad luchaba contra los celos y la envidia. La influencia de los santos ángeles, dice, pareció por algún tiempo arrastrarlo con ellos, mientras en melodiosos acentos se elevaban himnos de alabanza cantados por miles de alegres voces. Yo no me imagino, hermanos, cómo fue esa alabanza o cómo es la adoración de esta manera en los cielos. Una perfección. Y cabe decir, hermanos, que para algunos amigos quizás hay referencias tanto bíblicas como espíritu de profecía que Satanás podía cantar en 7 voces. Claro, no al mismo tiempo. Por eso él dirigía el coro celestial. Era el director del coro. Entonces conoce bien
perfectamente bien la música y sabe cómo hacer llamado, cómo tocar los corazones, tanto en este caso para mal. Sin embargo, la música, debo decirle, hermanos, hablando en este término ya, puede acercarnos a Dios, pero también puede alejarnos a Dios, dependiendo cómo nosotros lo usemos. Y dice aquí que la influencia de los santos ángeles, y luego dice, hermanos, más adelante dice, el espíritu del mal parecía vencido, indecible amor conmovía su ser entero, al igual que los inmaculados adoradores. Su alma se llenó de amor hacia el Padre y el Hijo. ¿Estamos hablando de quién aquí? De Lucifer. Dice que se llenó de amor en ese momento hacia el Padre y hacia el Hijo. ¿Y qué más? Y luego dice, pero luego se llenó del orgullo de su propia gloria, volvió a su deseo de supremacía y nuevamente dio cabida a su envidia hacia Cristo. Se llenó nuevamente, dice, de orgullo. La Biblia dice, hermanos, que cuando Lucifer fue creado, el coro cantó, hubo alabanzas. Un ser tan perfecto, que este es uno de los misterios, hermanos, que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que nunca lo vamos a entender, cómo en un ser tan perfecto se origina el mal. Por supuesto que Dios nos hace libre, y a medida que vayamos estudiando este tema, nos daremos cuenta que usted y yo somos libres de adorar a Dios o no, porque así nos hizo el Señor. Y tan es así que Lucifer ya tenía planeado todo en su corazón, se rebela contra Dios, y lamentablemente, hermanos, ahora estamos luchando los hijos de Dios en esta tierra, todos, por agradar a Dios. O a veces, hermanos, lamentablemente podemos estar siendo usados por el enemigo. Que el Señor nos libre de todo eso. La palabra de Dios dice que conoció Adán a su mujer Eva. Ustedes saben, cuando habla la Biblia en ese término, conoció, o sea, en otras palabras, tuvieron un hijo, o en este caso pues tuvieron más, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo siguiente dice, y aconteció, estoy hablando bien de Génesis capítulo 4, dice allí, y aconteció, dice, andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pueden imaginarse, hermanos, aquella pareja que fue despedido del Edén. La tierra era tan hermosa, pero el lugar más hermoso era el Edén. Pueden imaginarse ahora, hermanos, por lo general, la lógica después del pecado, podemos decir, si usamos la lógica, es que un hijo entierre a sus padres. Pero aquí es diferente. Dice la Biblia que Adán vio 9 generaciones de sus familias, de su descendencia. Y vio cómo el enemigo empezó a atacar, vio cómo iba degenerando, vio también cómo los árboles grandes, dice la sierva del Señor, que él quizás se preocupó también por las flores cuando se marchitaron, pero también cuando vio aquellos árboles enormes, empezaron a caer sus hojas. Y ahora viendo, porque más adelante dice la palabra de Dios, que Caín mató
a su hermano. Vamos a ver si dice Patriarcas y Profetas que Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura en depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la intervención divina y por lo tanto no puede llevar al hombre, dice, al favor de Dios. Abel rogó a su hermano que se acercara a Dios en forma que él había ordenado, pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el mayor, no le parecía propio, dice, que lo amonestara a su hermano, y desdeñó su consejo. Pues, ¿cómo es posible que si yo soy el mayor, ahora el hermano menor me venga a querer corregirme? Si yo soy el que puedo, es lo que sé. Hermanos, la ofrenda o la adoración que presentó Caín, dice aquí, se presentó a Dios con murmuración e incredulidad. Es más, hay otra parte donde dice que ni se preocupó por llevar lo mejor de los frutos que él estaba ofreciendo. Pero dice aquí, creía, subrayé eso, como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Prefirió depender de sí mismo. Y aquí quiero, hermanos, no tanto abrir un paréntesis, sino subrayar algo. A veces nosotros, cuando tenemos idea de cuando venimos a adorar, dice, no importa, Dios me acepta como soy. Sí, es cierto, pero Dios ha indicado una forma. Dios no nos ha dicho qué es lo que le agrada. Estimados hermanos, si nosotros hiciéramos caso a nuestros pensamientos, hay tantas ideas que nos vienen a la mente. Por ejemplo, algunos dicen, yo no necesito ir a un templo para estar en comunión con Dios. Yo no necesito nada más porque prenda la tele y vea el canal adventista, está hablando ahí de Dios y vea predicaciones, estoy listo. No. ¿Por qué? Porque dice el salmista, es preferible, dice, estar un día en tus atrios que 1000 ¿qué? Fuera de ellos. Otro pensamiento que a veces circula en nuestra mente, Dios dice, ve mi corazón, no importa cómo me presente. No, querido joven, querida señorita, hermanos, niños, porque el hombre no ve el corazón, el hombre ve lo que nosotros mostramos. Un pastor decía, hermanos, yo soy responsable aquí, decía él, lo que pasa en la iglesia. Y la iglesia es así. Cuidémonos en ese aspecto porque somos cartas abiertas de ir al mundo. Y él decía, después de la puerta de la iglesia, usted es libre, haga lo que quiera. Si quiere, dice, enseñar el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hay problema, tú sabes qué vas a hacer. Pero queridos hermanos, ¿por qué insistimos en esto? Porque hay algo que nosotros debemos considerar aquí muy importante en nuestra vida. Dice, se presentó confiado en su propio mérito. No traía el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos. El producto de su trabajo presentó su ofrenda como un favor hacia Dios. Un favor que hacía a Dios para conseguir, dice, la aprobación divina. Caín, dice, obedeció al construir el altar. Obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia ¿de qué manera? Parcial. Omitió lo más esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. El Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Vamos a hacer rápidamente. Caín se presentó con murmuración e incredulidad. Noten, desde antes ya
En la familia, en la primera familia humana, ya había incredulidad en los hijos. ¿Cómo es posible si Adán le contó? Si yo hablaba con Dios cara a cara, el Edén, veían el Edén, hermano, iban hasta la puerta, el ángel estaba allí, no podían entrar, pero ellos podían contemplar la maravilla de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Caín tenía en su corazón murmuraciones y no creía. Dice, no expresó arrepentimiento. Presentó su ofrenda como un favor que le hacía a Dios. Construyó un altar, trajo una ofrenda, pero su obediencia fue parcial. Omitió lo esencial, ya lo vimos. Eligió la rebelión. Otra cosa aquí, hermanos. Caín, dice la mayoría, hoy se basan en el principio de salvación por obras, como Caín. No confió en los méritos de un Salvador prometido. Abrigó envidia y odio contra Abel, su hermano. Censuró violentamente a su hermano. Dios le dio oportunidad de arrepentimiento, al igual que Lucifer, y no lo hizo. ¿Qué más? Abel, por la fe Abel, dice Hebreos, ofreció ¿qué? Más excelente ¿qué? Sacrificio. Abel amaba, sin duda alguna, a Dios. Amaba a su hermano. Él no quería que su hermano siguiera en ese plan. Eligió la fe y la obediencia. Hablando de Abel. Defendió la justicia y la bondad de Dios. Indicó a Caín de su error. Insistió, dice, que Dios realmente los amaba. Dios nos ama, hermano. Amén. Y le dice, esa es la palabra que tiene que resonar hoy en día de la iglesia, del pueblo de Dios, hacia los demás. Dios nos ama. Búscale. Te está esperando. Qué triste es ver a un hermano o a una hermana de sangre no estar en comunión con Dios. Es lamentable. Yo pasé por esa experiencia mucho tiempo, hermanos. Y este año que pasó, tuve la oportunidad, no de verlo, pero me mandaron después la información, la foto. Mi hermano de sangre se bautizó. ¡Qué gozo! Pero en este caso, Abel no tuvo ese privilegio de ver a su hermano arrepentirse, de buscar a Dios por amor. Vamos a ver la segunda parte, que tiene que ver con los jóvenes de hoy. Permítame, hermano, me voy a esconder un ratito aquí. Escuché hace tiempo atrás una definición. Dice que el enemigo ha secuestrado a muchos jóvenes. Y déjenme explicarles, algunas, no sé si usted ha tenido la mala experiencia de sufrir algún secuestro. Quizás no hay alguien aquí, pero mi esposa lo tuvo un tiempo no muy largo, pero fueron los peores momentos de su vida. Muchos no saben de eso, pero es algo terrible, porque hoy en día se han perfeccionado, pueden secuestrarte por teléfono, el secuestro famoso express, o llaman que es familiar tuyo. Por eso, hermanos, yo les recomiendo, no pongan ahí teléfono de mamá y papá, pongan el nombre, porque ellos son tan finos, y dice, te habla tu familiar, y mencionan el nombre. Y mucha gente ha caído en esas garras y lo han dejado en la calle. Pero en este caso, hermano, voy a contarles la historia. No sé si han escuchado la historia del síndrome de Estocolmo. ¿Alguien ha escuchado ese? Eso en psicología se estudia. Eso se originó en el año 1973, precisamente en Estocolmo, Suecia. Un muchacho, un joven, por cierto, eso fue hace aproximadamente
más bien tú sacas la cuenta, el 23 de agosto, para ser más exacto, de 1973. Dice que entraron en un banco de crédito y secuestraron a 4 personas y lo tuvieron secuestrado aproximadamente 6 días. Y lo sorprendente de esto es que, por supuesto, vino la policía, estuvo, y el que estaba ahí dijo: quiero que traigan a fulano de tal que está en la cárcel, él va a estar aquí, ese es uno de los deseos para poder soltarle a estos que tengo secuestrado aquí. Cumplieron con su deseo, llevaron a esa persona, creo que aquí tengo el nombre de esa persona para ser más exacto. Clark, el nombre Olofsson, no sé si ahí sí se pronuncia, pero a veces aún el zapoteco se me hace difícil de pronunciarlo. Pero esta persona estaba en la cárcel y resulta que lo llamaron. Dice que es uno de los criminales más peligrosos de Suecia. Lo llamaron y tomó el control. Vino la policía y pudo librar sin que muriera alguien. Pero miren, muchachos, escuchen lo que dijo una de ellas, de nombre Kristin Enmark, que en ese entonces tenía 23 años, era una de las rehenes y poco a poco comenzó a considerar a Olofsson como un amigo. Mira lo que dijo, escuchen lo que dijo: me acogió bajo su manto protector y me decía: nada te va a pasar, contó ella. No te va a pasar nada, le dijo a su secuestrador. ¿Por qué de ahí, hermanos, surgió eso, el síndrome de Estocolmo, que el que tomaron prisionero simpatiza con los secuestradores? Y eso es un problema psicológico, ¿saben? Porque ellos salen diciendo, muchos de ellos salen diciendo: me trató mal, bien, me trató bien. Hubo otro después, igual, de un año después, y también llegó a simpatizar. Era hija descendiente de millonarios, ella. Y resulta que simpatizó también con el ladrón, y también hasta compartió y participó con ella, se convirtió en uno de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque muchos jóvenes hoy en día y adultos, el enemigo nos puede tener secuestrados. Y podemos decir, y tristemente, hermanos, podemos simpatizar. ¿Qué problemas hay de escuchar esta música? ¿Qué problemas hay de ver esta película? ¿Qué problemas hay con mi modo de pensar? Quizás no hay problema, pero en el fondo, hermanos, tú y yo podemos simpatizar con el enemigo y estar ahí y defenderlo, aún con nuestra propia actitud. Mis hermanos, otra cosa aquí, ustedes conocen a esta muchacha, muy conocida aquí. Y esta otra, pocos saben quizás que estas muchachas o estas artistas son hijas de pastores evangélicos. Y los padres lloran, oran, piden a Dios que Dios las resucite espiritualmente, porque ellas eligieron el camino. Y por eso, hermanos y jóvenes, querida familia, debo decirles que por qué debemos ser cuidadosos en estas cosas. ¿Saben
cuando una de ellas, esas artistas, saca un nuevo número, un nuevo volumen de su canción, son millones y millones de personas que comienzan a ver. No es poco, ganan 300 millones, 90 millones en su carrera. Algunas están ganando 20 millones de dólares un año solamente. ¿Pero por qué? Y esto no es algo, es un secreto, por eso lo digo. Muchas de ellas empezaron inocentemente con Disney, con esos aparentemente juegos de niños, y poco a poco fueron transformándolas hasta llegar a ser, tristemente, hermanos, y lo digo de esa manera con dolor en el corazón, emisarias de Satanás. Y así arrasa a todo mundo, incluyendo a muchos de nosotros como hijos del Señor. No pasa nada. Simpatizamos con ellos, pobrecitas, esto está bien, o es fan, como dicen los jóvenes, ¿no? Sin embargo, estimados jóvenes, queridas señoritas, niños, familia, no debamos permitir que esto siga pasando en nosotros. Rescate de amor. Déjame leerle un pensamiento aquí que encontré y me gustó mucho, de un amigo pastor que lo puso, y tengan un poco de paciencia. Dice: siempre pensé que el verdadero amor tenía forma de corazón, hasta el día que supe que Jesús murió por mí en una cruz. San Juan 3:16. El símbolo, quizá más bien, del amor es una ¿qué? Es una cruz. No sé si se frizó eso, pero déjenme ver otra cosa aquí con ustedes, hermanos. El rescate de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, ¿qué? Por Él. San Juan 3:16, 17. Dios no negoció el rescate. Dios dio todo. Por eso, estimado joven, querida señorita, cuando tú y yo seamos tentados en algo que va en contra del Señor, piénselo bien, o pensemos bien, porque el Señor no negoció, dio todo lo que tenía Cristo Jesús, su único Hijo. En ese de Estocolmo, hermanos, fueron librados esos rehenes, no murió nadie. Pero aquí no hubo libertad del que venía a rescatar. Tuvo que morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre por ti, por mí, porque era el único precio que se podía pagar por ti y por mí. ¿Quieres más? Vamos a ver si ahí funciona. Filipenses capítulo 5 en la lectura bíblica, pero quiero leer toda la parte esta. Haya pues en vosotros, dice, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué cosa? Y muerte de cruz. No fue 1 millón,
no fueron 10 millones de dólares lo que costó tu rescate. Fue la sangre preciosa de Cristo Jesús. Un valor incalculable. Por eso no se entiende, así como entró la maldad en Lucifer, no se entiende cómo es que Dios te ama y me ama a pesar de tantas cosas. Porque Dios espera que algún día, hermanos, podamos reconocerle, podamos honrarle, podamos brindarle ese amor. Tenemos que corresponder a ese amor que ha dado a través de su Hijo amado, Cristo Jesús. Siguiente, dice aquí: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué cosa, jóvenes y hermanos? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese debe ser nuestra confesión. Ese debe ser nuestro trabajo, por así decirlo. Ese debe ser nuestra responsabilidad ante el Señor, corresponder a ese amor, porque nadie más merece, hermanos, la adoración si no es Cristo Jesús. Ojalá que decidamos, como decidió Abel, adorar a su Creador. Ojalá que decidamos como lo decidió Abel, por amor, por reconocimiento a Dios. Siempre estuvo adorando al Señor. Si hay una iglesia, si hay un pueblo que debe poner en alto el verdadero amor, que debe predicar de ese verdadero amor, somos nosotros. Porque hay tantos falsos amores, por así decirlo, hoy en día. Hay tantas cosas, hermanos, que se ventilan en muchos lugares. Un falso amor. La gente está sedienta, quiere vivir bien, quiere vivir en armonía, quiere vivir feliz, contento en el amor de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo que cuando Él viniera, o más bien antes de que Él venga sobre la tierra, el amor de muchos que iba a pasar se enfriará. Muchachos, hay una enfermedad. Y hablo a ustedes, muchachos, porque pues me incluyo, por supuesto, también, porque pues, soy muchacho, ¿verdad? Hay una enfermedad que dicen que de tanto una enfermedad física como una enfermedad psicológica, de tanto estar aquí, ya están tratando a gente con problemas de la columna. Y eso está comprobado. Por estar con el teléfono constantemente. Algunos ya hasta las huellas digitales se le borró, hermano. No sé si esto y lo otro, ¿verdad? Algunos le hacen así, Hermano, si se borra la huella digital por leer la palabra de Dios en estos aparatos, gloria sea al Señor, ¿verdad? Pero hay otra enfermedad, y eso es lo más triste, una enfermedad que le llaman de no darle importancia, de falta de sensibilidad. Dice que murió 400 personas allá en un bombardeo. Sí, murió. Están insensibles. Jesús lo dijo. El amor se iba a ¿qué? A enfriar. Que Dios, hermanos, quite el odio y el orgullo en nuestras vidas. Que Dios quite el rencor y que reine Cristo Jesús siempre. Porque si tú y yo queremos mostrar amor, necesitamos estar conectados en Cristo Jesús. Miren, hermanos, no hay sociedad de jóvenes, así que me robo el tiempo de sociedad de jóvenes. Pasaje bíblico que dice, vaya, estamos concluyendo, eso no lo puse aquí, pero aquí lo tengo. Respondiendo y le dijo, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis
hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, dice a mí, hombre que os he hablado de la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijo Jesús, y es duro. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabe qué le dijeron los líderes a Jesús? Nosotros no somos hijos de prostituta, porque eso de que nació, vino el Espíritu Santo y no sabemos, hijo de quién eres. Y hermanos, jóvenes, un padre tenemos, decían ellos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues yo he venido, dice, pues no he venido de mí mismo, sino que del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y le dice, hermano, vosotros sois hijos del padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí viene el llamado de Jesús, hermanos. Y no quiero hacerlo de mis propias palabras, quiero que Jesús nos hable de esta mañana. Amados, dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ese es el llamado. Y sigue diciendo, porque todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si usted se postra y dice, Señor, perdóname porque he sido quizás un emisario de Satanás, pero perdóname y ayúdame, porque quiero adorarte, quiero rendirte honra y gloria y quiero amarte, Dios te perdona. Amén. Porque ya está allí la sangre de Jesús, garantía del perdón para todo aquel que crea. Amén. Porque la incredulidad de Caín, hermanos, recién salido, por así decirlo, de las manos de Dios, ahora siguen muchos siendo incrédulos, porque esa es la estrategia de Satanás. Pero dice, estimados hermanos, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Ya no debe haber rencor cuando está Cristo Jesús. Ya no debe haber odio cuando Cristo Jesús está en nuestras vidas. Sí, somos humanos, fallamos. Porque fallamos cuando nosotros nos soltamos de la mano de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, o de la fe. Fallamos cuando estamos desconectados del verdadero amor, de la fuente genuina del amor, que es Cristo Jesús. Pero esta mañana, hermanos, Dios nos ha hablado una vez más. Ojalá que ese verdadero amor permee en nuestras vidas. Que ese verdadero amor ágape, porque Dios nos ama, pueda ser imitado para la gloria del Señor. Y ojalá que cuando Jesús venga, hermanos, podamos estar todos listos, amándonos unos a otros, buscando a otras personas, rescatando a otros de las garras del enemigo, y puedan sentarse aquí, puedan pararse aquí, y cuando abran sus bocas, solamente sea para adorar al Rey de Reyes
y Señor de señores, que es Cristo Jesús. Ese es el verdadero amor. Cristo Jesús.